Hola, yo soy Diana Hernández y en conjunto con mis compañeros Marco e Iván les vamos a presentar la siguiente ponencia que se titula Partenogénesis, menos sexo del que pensamos. Sí. Y bueno, pues antes de explicarles qué es la partenogénesis, en qué consiste y por qué pues el título tan sugerente, pues ¿qué es lo común? ¿A qué estamos familiarizados nosotros? Bueno, que la mayoría de los organismos eucariontes presentan reproducción sexual, lo que quiere decir que el desarrollo del huevo se inicia después de que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, como es pues nuestro caso. Sin embargo, aproximadamente el 1% de las especies son capaces de reproducirse con mecanismos que no requieren que ocurra esta fecundación, es decir, que son reproducción no sexual. ¿Sí? Y bueno, pues ¿qué es la partenogénesis? La partenogénesis en general es un tipo de reproducción unisexual en el que las hembras son capaces de originar descendencia sin necesidad de que haya fecundación por parte de un macho. Entonces, los huevos pueden desarrollarse sin que haya habido esta fusión entre los núcleos de las gametas masculinas y las gametas femeninas. Este término fue acuñado por Owen en 1849 y viene del griego partenos, que significa virgen, y de génesis, que significa origen. Entonces, pues esto lo podríamos traducir como reproducción virginal. Siguiente. Y bueno, ¿quiénes son los organismos que la presentan? Este tipo de reproducción se da más comúnmente en especies vegetales que no sean gimnospermas, es decir, angiospermas. Las angiospermas son todas las plantas que presentan flores. Invertebrados como gusanos planos, lombrices de tierra y algunos insectos. Y en los vertebrados podrían estar en los peces, anfibios, reptiles e incluso aves. Aquí también podría haber en mamíferos, porque, o sea, seguro todo el mundo ha escuchado como el caso de la oveja Dolly. Ella fue como originada a partir de partenogénesis, pero como fue algo manipulado por personas, pues no lo mencioné aquí. ¿Sí? Y bueno, hay dos tipos de partenogénesis. La partenogénesis apomíptica, que es la primera, o apomixis. Les voy a explicar como más o menos cómo se da, o sea, cómo se lleva a cabo, cómo funciona. Y bueno, aquí se suprime la división reduccional de la meiosis y solo tiene lugar una división de maduración que se asemeja a la mitosis. Y como resultado se tiene una gameta femenina con un número cromosómico igual al de las células somáticas. Las células somáticas son todas las células de nuestro cuerpo que no son las sexuales, porque las sexuales son haploides, por ejemplo, en nuestro caso. Y no existe recombinación, por lo que los descendientes de estas hembras son clones de sus mamás. Siguiente. Y aquí vemos un esquema donde está la ovogonia, que es como el proceso, o sea, ahí empieza la formación de los gametos, o sea, de los óvulos. Y vemos que la meiosis pues no se da a cabo, entonces se lleva a cabo como una mitosis. Entonces se tienen gametas femeninas, que son 2N, y pues las hembras que son resultado de este proceso pues son diploides igual que sus mamás y son clones de sus mamás. La partenogénesis automíctica o automixis ocurre como una meiosis normal, de modo que la gametogénesis nos da 4 núcleos haploides, o sea, N, y el ovocito se fusiona con un cuerpo polar para restituir el número diploide que requerirían las células somáticas o cualquier organismo para desarrollarse. Y a diferencia de la reproducción sexual, donde sí hay fertilización por un espermatozoide, aquí se da como una autofecundación. Y este tipo de partenogénesis es la que presentan los reptiles. Siguiente. Entonces aquí vemos como en la ovogonia, que es 2N, se da la meiosis normal, la segunda meiosis. Entonces cuando es la ovogénesis se tienen pues las 4 células resultantes de la inicial. 3 son cuerpos polares y una es como el ovocito, que es la célula funcional. Y las otras pues como que ya no sirven para nada cuando es la reproducción sexual, pero aquí una de esas 3 células es la que se junta con el óvulo y ya tenemos un organismo que será diploide. Siguiente.
Bueno, en la partenogénesis hay como otro tipo de clasificación que es la partenogénesis geográfica, y es que aquí las especies bisexuales y sus afines partenogenéticas tienen distribuciones geográficas bastante diferentes, y los organismos partenogenéticos suelen tener distribuciones mucho más amplias que sus opuestos sexuales, y son capaces de colonizar áreas que fueron devastadas previamente. Entonces, un ejemplo de esto es un género de geckos que se llama Heteronotia, que son australianos y fueron capaces de recolonizar desiertos que fueron devastados por incendios forestales. Y bueno, la partenogénesis en reptiles, como cosas generales, los reptiles son los únicos vertebrados que son verdaderamente partenogenéticos, pero solo se limita a las lagartijas y a las serpientes. Nunca ha sido reportada la partenogénesis para cocodrilos, para tortugas ni para tuatanes. Y entre los reptiles del orden Squamata, aproximadamente 40 especies se reproducen con partenogénesis obligada. Y bueno, la primera lagartija partenogenética fue la Certa saxicola, que fue descubierta en Armenia. Y es esta. Siguiente, por favor. Y bueno, de las 40 especies que están comprendidas en 8 familias de las lagartijas y 2 de serpientes, pues les voy a como enseñar algunos ejemplos de las especies que se encuentran dentro de estas familias. Entonces, en Geckonide tenemos al gecko enlutado, en Agamide al lagarto mariposas de Malasia, en Jantuside a la lagartija de puntos amarillos, a la Cértide, lagarto del vientre blanco, en Teide al corredor de Cozumel. Esto es muy importante porque pues está en México y es endémica de la isla de Cozumel. En Gymnophtaltide el tegu de anteojos. En Cincide el skink enano común, en Baranide el lagarto monitor de Arbus, en Typhlopide la serpiente ciega de maceta, y en Boide la pitón birmana. Y bueno, para la partenogénesis obligatoria se sugiere y se ha estudiado, y es como el origen por hibridación es la teoría que, bueno, no es una teoría, o sea, es como la mayoría de las veces las especies partenogenéticas ¿cómo decirlo? Provienen como de esta hibridación, que se da entre 2 especies sexuales o el retrocruzamiento con una especie sexual. Entonces, este mecanismo fue descrito primero en Aspidocelis uniparens, donde aquí tenemos Aspidocelis inornata y Aspidocelis burti, y estas 2 especies son especies sexuales. Entonces, entre estas 2 se reprodujeron y hubo una hibridación que nos dio una especie partenogénetica diploide, y luego este híbrido se reprodujo con Aspidocelis inornata, y esta fue la que nos dio Aspidocelis uniparens. Cabe destacar que Aspidocelis uniparens es una especie cuyas poblaciones están compuestas únicamente por hembras. O sea, en esta especie no hay machos, no existen. ¿Siguiente? Y bueno, para Aspidocelis uniparens se ha descrito también un comportamiento que es pseudosexual, y este comportamiento también lo pueden presentar otras especies que también son partenogenéticas. ¿Y qué quiere decir esto? Que una hembra es capaz, se comporta como un macho en la cópula e intenta aparearse con otra hembra. O sea, no lo hace, pero es como manera de estimular que la otra hembra como que se dé el proceso de ovulación y pueda tener descendencia. Entonces aquí vemos como la Aspidocelis inornata, que es una de las especies que le dio origen a Aspidocelis uniparens, si comparamos las fotografías, pues el comportamiento es muy, muy, muy similar. Y aquí tenemos Aspidocelis uniparens, y pues, como les dije, son 2 hembras. Siguiente. Y bueno, este comportamiento se ve relacionado con el ciclo ovárico y los niveles hormonales de cada uno de los individuos de la población. Entonces, cuando esta especie se comporta como hembra, se relaciona con el estadio preovulatorio del ciclo folicular,
y con niveles de estradiol altos. Y cuando se comporta como macho, se relaciona con el estadio postovulatorio del ciclo y niveles de progesterona altos. Entonces, en este como diagrama, vemos que, bueno, aquí como hembra, como macho, como hembra, como macho, van alternando dependiendo del ciclo en el que se encuentren. Entonces vemos aquí que justo antes de la ovulación y con niveles de estradiol altos, se comporta como hembra. Y justo después de la ovulación y con niveles de progesterona altos, tenemos el comportamiento de macho. Entonces así como que va variando dependiendo del ciclo de cada individuo. Siguiente, por favor. Y bueno, hay otro tipo de partenogénesis, que es la partenogénesis facultativa. La partenogénesis obligatoria, como en Aspidocelis nulliparens, estas especies no se pueden reproducir sexualmente, o sea, únicamente se limitan a la partenogénesis pues obligada, o sea, nunca tienen contacto con otros machos. Y en este caso sí. Y es la alternancia de reproducción sexual y asexual. Y es considerada extremadamente rara en vertebrados porque solo se ha reportado en menos de 0.1% de todas las especies que son partenogenéticas en vertebrados. Y bueno, uno de los ejemplos es la boa arcoiris, que es esta, y la serpiente listonada manchada. Siguiente. Otras especies que pueden presentar este tipo de partenogénesis facultativa es el dragón de Komodo, la víbora de Foceta, la serpiente verruga y el varano adornado. Siguiente. Y bueno, antes se creía que este tipo de partenogénesis solo se presentaba en especies que estaban en cautiverio, o sea, nunca había sido reportada en vida libre. Pero en 2012, un grupo de investigadores recolectaron hembras preñadas de vida libre de dos especies de serpientes, una la serpiente boca de algodón y otra la serpiente cabeza de cobre. Y cuando nacieron estas crías, las crías tenían características de especies partenogenéticas facultativas. Entonces fueron pocas crías vivas, solo eran machos y bueno, muchos presentaron malformaciones o nacieron muertas. Y pues esto llamó la atención de los investigadores, se hicieron secuencias de ADN y resultó que sí, o sea que sí eran crías partenogenéticas. ¿Siguiente? Entonces estas son las dos serpientes que fueron, no estas, fueron otras, pero la serpiente cabeza de cobre y la serpiente boca de algodón. Y bueno, ¿cuál es la problemática de todo esto? O sea, ¿por qué resulta como tan extraño que exista la partenogénesis? Una idea muy generalizada es de que pues, las especies que tienen partenogénesis son líneas que son evolutivamente muertas y que están condenadas a la extinción. ¿Por qué? Porque no tienen mecanismos que generan variabilidad en sus poblaciones. Cada episodio reproductivo propicia a que esta variabilidad disminuya y hay pérdida de combinaciones genéticas que pudieron haber permitido el éxito de esta especie durante muchas generaciones. Siguiente. Pero actualmente esta idea se refuta, ya que se estudian otros mecanismos que podrían utilizar estos organismos para generar la variabilidad que pues, nos da la reproducción sexual, que es la acumulación de mutaciones raras, los cambios aleatorios en las secuencias de bases de ADN y sexo esporádico, que sería como más aplicado a partenogénesis facultativa, que permitiría el intercambio ocasional con machos que fueran apareciendo en la población partenogénetica. Y bueno, pues ¿cuáles son las ventajas de tener este tipo de reproducción? ¿Qué ventajas le confieren a estas poblaciones y a estos organismos? Es que pues son capaces de colonizar nuevos ambientes o ambientes devastados, como les había mencionado anteriormente, con una sola hembra. No tienen necesidad del sexo opuesto pues, para procrear. Gastan mucho menos energía buscando pareja, en el como ritual de apareamiento, en la producción de estructuras reproductivas, entre otras cosas. Y el uso de energía pues lo pueden utilizar para buscar más refugios, para evadir depredadores. Entonces, pues a esto muchos investigadores le han llamado la paradoja del sexo,
porque pues si ya tenemos mecanismos que nos generen otro tipo de variabilidad y nos da como ciertas ventajas en el ambiente frente a otras especies que sí tienen reproducción sexual, ¿por qué no seguimos reproduciendo sexualmente? Entonces, pues bueno, biólogos evolutivos sugieren que pues favorece el surgimiento de mutaciones beneficiosas a través del proceso de recombinación que tenemos entre gametas masculinas y femeninas. Pues aumenta esto la variabilidad genética y aumenta la eficiencia de la selección natural, posibilitando la adaptación de los organismos a cambios ambientales pues drásticos. Y pues, o sea, con esto todavía nos falta entender mucho y comprender cómo exactamente se dan a cabo estos procesos, pero, o sea, vemos que sí hay muchas ventajas que este tipo de reproducción le confiere a las especies, y pues si estuvieran condenadas a extinguirse, porque la partenogénesis, pues yo, o sea, no estoy segura, pero probablemente apareció a la par de la reproducción sexual, y no han desaparecido las especies partenogenéticas. Entonces, pues más bien nos falta como estudiar mejor estos procesos, saber cómo funcionan, y tal vez incluso podríamos encontrar ventajas para nosotros. Y pues espero que les haya gustado esta presentación, y los dejo con esta frase de Woody Allen que dice que el sexo es lo más divertido que podemos hacer sin reír. Y pues muchas gracias por su atención.